Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es David Fabián Ibanegas Vázquez, código 8829122. Pertenezco al CEAT José Acevedo y Gómez, del programa Ingeniería Electrónica, curso Sistemas Dinámicos 2430-05-9. A continuación daremos desarrollo a la etapa número 2, que consiste en modelar el sistema dinámico en el dominio de la frecuencia, para lo cual utilizamos el circuito mixto RLC1 de la etapa 1, en donde se halló el modelamiento matemático del sistema linealizado mediante las ecuaciones diferenciales, y en este caso vamos a hallar el modelo matemático del sistema linealizado mediante la ecuación de la función de transferencia, para lo cual partimos de las ecuaciones diferenciadas linealizadas y aplicamos o hallamos las ecuaciones en el dominio de la frecuencia. Después de ello aplicamos la transformada de Laplace y encontramos la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, que es esta. Después de ello hallamos el error en estado estacionario, y después de ello, a partir de la ecuación característica del sistema o de la función de transferencia, determinamos la estabilidad del mismo, para lo cual utilizamos el teorema de Röth-Hurwitz, en donde pudimos observar que no hay o no se observan cambios de signo en la primera columna, lo cual nos indica que las dos raíces hay con parte real negativa, volviendo al sistema estable. Entonces, como lo podemos ver acá, hay dos raíces con parte real negativa, en donde nos indica que el sistema es estable. Luego de ello, representamos la función de transferencia ya mediante un diagrama de bloques, que lo encontramos acá, y luego utilizamos MATLAB para simular la función de transferencia allá, y graficamos la salida del sistema cuando aplicamos una entrada constante de 5 voltios durante los 5 primeros segundos, y en ese momento aplicamos una entrada de escalón unitario durante 5 segundos más para tener una simulación máxima de 10 segundos. Entonces vamos acá a nuestro Simulink y aquí encontramos el modelamiento matemático en función del tiempo, en el dominio del tiempo, y aquí en el dominio de la frecuencia. Lo realicé para realizar la comparación de la salida de los dos sistemas y para poder visualizar que el sistema tiene el mismo comportamiento, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Entonces, aquí colocamos la función de la frecuencia ya, la función de transferencia en el dominio de la frecuencia, y vamos a realizar la simulación. Entonces, en el primer osciloscopio podemos observar la entrada constante de 5 voltios, y pasados los primeros 5 segundos se aplica una entrada de escalón unitario elevándonos el voltaje a 6 voltios y creando una perturbación en la salida, en la señal de salida, que es la descarga a la bobina, como lo podemos observar acá, creando la perturbación a los 5 segundos. En el segundo osciloscopio, en donde realizamos la simulación para la función de transferencia en función del dominio de la frecuencia, podemos observar exactamente el mismo comportamiento. Encontramos una entrada de voltaje de 5 voltios constantes, y pasados los 5 segundos se aplica una entrada de escalón unitario que nos eleva el voltaje a 6 voltios y nos crea una perturbación en la señal de salida, que es la descarga a la bobina, sobre los 5 segundos. Como la simulación está sobre los 10 segundos, no podemos observar claramente la estabilidad del sistema, la estabilización del sistema o la linealización, para lo cual entonces lo vamos a ampliar a unos 50 segundos para poder observar en qué punto se estabiliza el sistema. Entonces aquí lo podemos observar más claro. Sobre los primeros 5 segundos el voltaje es constante, y luego lo eleva a 6 voltios cuando se aplica la perturbación de la entrada de escalón unitario. Como podemos observar aquí, en la salida, en la señal de salida del sistema, vemos la perturbación a los 5 voltios, pero el sistema se viene a estabilizar sobre los 23 segundos aproximadamente. Nuevamente lo vamos a aplicar en función del dominio de la frecuencia, y observamos
exactamente lo mismo que en el dominio del tiempo. 5 voltios de entrada, sobre los 5 segundos se aplica la perturbación, donde se eleva el voltaje a 6 voltios y observamos la perturbación que la vemos en la señal de salida, que es la descarga de la bobina, y al igual que en el tiempo, el sistema se viene a linealizar sobre los 25 segundos aproximadamente. Entonces volvemos a las condiciones dadas por la guía, que nos dice que debe tener una simulación máxima de 10 segundos. Entonces aquí lo podemos observar nuevamente. Con esto concluimos que tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia tienen exactamente el mismo comportamiento. Con esto concluimos el modelamiento matemático en función o dominio de la frecuencia. Muchas gracias.